Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la educación y estoy hablando de las competencias docentes que precisamente los futuros profesionistas que estarán en esos escenarios áulicos, ya sea presenciales o virtuales, ¿verdad? Deben de desarrollar para poder, ¿verdad? Vincularse con los estudiantes bajo las características que se están presentando hoy en día en cuestión de la educación, en cuestión del desarrollo de habilidades, el desarrollo de destrezas, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de lo que son las competencias docentes. Para esto, bueno, preparé, creo que son 4 diapositivas nada más. Por cuestiones de tiempo, vamos a ir agilizando. Las competencias docentes prácticamente tienen que ver con la calidad educativa que nosotros tenemos que ofertar, pero además ante el hecho de reconocer que las características y necesidades que tienen hoy en día nuestros alumnos en esta sociedad posmoderna, ¿sí? En este pleno siglo XXI, pues requieren de mucho más. Entonces nosotros, para poder mejorar esa calidad educativa, necesitamos promover una revolución cognitiva en el estudiante. Necesitamos hacer los estudiantes pensantes que verdaderamente sean críticos ante la realidad que les toque vivir, que sean flexibles, que sean adaptables, pero que sobre todo, muy independientemente del conocimiento que nosotros como facilitadores podamos transmitirles, debemos desarrollar competencias para la vida, ¿sí? Y estoy hablando entonces de ciertas habilidades, ¿no? Habilidades de comunicación, habilidades para toma de decisiones, habilidades de estrategias, habilidades comunicativas, de toma de decisiones, de liderazgo, de creatividad, de innovación. Pero no nada más eso lo tengo que desarrollar en el estudiante, sino también yo como docente pues tengo que proyectarlo como el ejemplo. Vamos a hablar entonces de competencias docentes. Aquí les estoy presentando algunas, no son todas, porque dependiendo de cada autor, pues va variando. En este caso, pues estoy hablando de Ibáñez, un autor que habla precisamente de competencias docentes. Una de las competencias nos habla de la interculturalidad. Cuando hablamos de interculturalidad, hoy en este escenario, y si yo hablo de un escenario virtual, voy a encontrarme con este tipo de situaciones, ¿no? Donde retomar la parte humana, retomar y reconocer las características del contexto, porque de igual manera puedo tener estudiantes de diferentes puntos del mundo. Entonces eso me permite a mí, ¿no? Como docente, generar un ambiente áulico agradable, un ambiente de aprendizaje donde todos debemos no nada más conocer o aprender, sino también debemos respetar. Estamos valorando también aquí la parte ética, todo lo que son los valores, la empatía, la resiliencia, la solidaridad, ¿sí? Para darle pie a esa cultura humanista. Por otra parte, vamos a hablar de la capacidad para investigar y comprender la realidad. Hace un momento yo comentaba del pensamiento crítico, ¿no? La intención de un docente precisamente es llevar a ese estudiante a la sociedad de la inteligencia. ¿Cómo lo va a hacer? Pues observando el mundo, observando la realidad, investigando, ir más allá. Estamos hablando entonces, fíjense bien, de un aprendizaje significativo donde yo tenga que construirlo y tenga que encontrar la aplicabilidad de lo aprendido con la realidad en la que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir tener una percepción diferente, perdón, de la vida, una percepción diferente de la realidad que me tocó vivir, independientemente de la profesión que se esté profesando, se vaya a profesar. Otra de las competencias es esta, la competencia cívica local y global, que tiene que ver mucho con entender los contextos, ¿no? Con entender el contexto que puede abarcar mi país, pero también considerar las características del contexto global con la cual yo me voy a relacionar como persona y como profesionista. Hablamos de la multiculturalidad
y de la necesidad de interactuar con los demás. Pues bueno, ¿cómo lo podemos lograr? Hoy en día lo podemos desarrollar a través de la comunicación que yo tengo en redes sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo puedo manejar? Hoy en día la comunicación sincrónica, sin fronteras, que me permite conocer a diferentes personas en diferentes puntos del mundo. Por otra parte, estamos hablando de una estructura sólida de hábitos y virtudes. Nos habla de educación del carácter, coherencia, resiliencia. Estamos hablando de la parte emocional, ¿no? Estamos hablando de la parte ética, de la parte de los valores, de lo que implica la responsabilidad digital ante escenarios como este tipo y sobre todo valorar, ¿no? Valorar que todo esto que se está manejando derivado de esta parte de la influencia de los medios de comunicación, del uso de las TICs, que me está generando un conocimiento para poder estar inmerso en una sociedad digital, ¿no? En un escenario global como el que estoy viviendo hoy en día. Entonces, no nada más implica el tener el uso de la herramienta, sino poder comprender más allá y tener cierta responsabilidad ante lo que yo hago, ante lo que yo publico o cómo utilizo determinada herramienta. Por otra parte, vamos a hablar de competencias en la comprensión disciplinar e interdisciplinar. Hablamos de competencia científico-técnica, humanística y bueno, si tomamos en cuenta que las características de los seres humanos, acorde a la sociedad en la que estamos viviendo, pues es completamente diferente a lo que era hace 50 años, ¿no? Hoy hablamos de una educación que está centrada directamente en el estudiante, en donde me está pidiendo esta sociedad que yo como ser humano necesito desarrollar ciertas competencias en diferentes áreas, ¿no? En diferentes áreas, ya toqué la parte humanista, ya toqué la parte multicultural, la importancia de la comunicación, el uso de las redes sociales, la importancia de la investigación, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde tengo que llegar para poder estar inmerso en esta sociedad? Y sobre todo, pues considerar el desarrollo de esas habilidades para enfrentarme yo a todos los retos que se presenten en los ámbitos diferentes de mi vida. También tenemos la parte de competencias comunicativas. Si nos damos cuenta, estas competencias que yo estoy marcando tienen una relación entre todas, ¿no? Hablamos de la competencia comunicativa y colaborativa. Para mí la comunicación es eje, porque es lo que me permite interactuar con los demás, es lo que me permite aprender, ¿sí? Es lo que me permite entender del otro, no nada más lo que está expresando a través del medio oral, sino también a través de su expresión corporal, ¿sí? Estamos hablando, como lo menciono aquí, de un multilingüismo, competencias docentes, y creo que no está aquí, pero la habilidad para poder hablar otra lengua es vital, ¿no? Va a ser vital en 2, 3 años, si no es que desde este momento ya lo es, ¿no? Entonces, el multilingüismo, la necesidad de tener que hablar otra lengua aparte de tu lengua materna, va a ser muy indispensable, ¿no? Para que tú puedas estar precisamente dentro, ¿no? de ese círculo, ¿no? Por decirlo así, dentro de ese círculo que puede ser, ¿no? Puede ser tomado para que te consideren en algunas otras áreas, ¿no? Profesionales. Ok, tenemos competencias. Bueno, creo que cuando hablamos de competencias cognitivas y yo llego a la metacognición, bueno, es que yo como docente necesito pasar por ese proceso, ¿no? Lo que es comprender, conocer, comprender, aplicar, evaluar, inferir, etcétera, llegar a la metacognición, ¿no? El llegar a una sociedad de la inteligencia me implica a mí, me demanda a mí como docente llegar al proceso de la metacognición. Y cuando hablo de esto, bueno, ¿qué tantas capacidades o qué tantas habilidades yo ya desarrollé? Y eso me va a servir a mí para poder generar o poder promover dentro de mis estudiantes, ¿sí? Y darles herramientas para el futuro.
pero no nada más son ellos. Entendamos que esto parte de nosotros con el compromiso que tenemos como formadores. Y finalmente, tengo la orientación a la acción, que es la iniciativa, transferencia, participación democrática, orientación al bienestar, percepción de la realidad, ¿no? Percepción de todo lo que está pasando, de poder entender los contextos que tenemos sociales, ¿no? Económicos, culturales, etcétera, y de alguna manera, a partir de esto, poder tener una percepción quizás cruda de la realidad, pero que me van a enfrentar a poder generar cambios y bienestar social en el lugar en el que a mí me tocó vivir. Entonces, prácticamente, bueno, estas serían algunas de las competencias. E insisto, dependiendo de cada autor, puede haber más, ¿no? Puede haber más. Ok, finalmente, bueno, les voy a recomendar muchísimo, digo esto, uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos el mundo. ¿Cuál es el mundo que tenemos a través de la ventana? Digo, es un mundo muy ambicioso, ¿no? Un mundo lleno de retos, un mundo que nos exige como docentes romper estructuras, ¿sí? Romper esos paradigmas donde la educación sí está centrada en el estudiante, donde la educación es lo más importante para generar cambios sociales, pero donde el docente viene a ser el eje y viene a ser el motor para generar todo este cambio. Pues finalmente les invitaría a ver este video, cómo educar para el futuro. Creo que va muy ligado con las competencias que acabo de externar ahorita. Y pues hasta ahí sería mi presentación. Muchísimas gracias. Mari Carmen de la Rosa para servirles. Gracias por la oportunidad. Buena tarde.